Hoy vamos a darle la primera parte del tema pavimentos, ¿sí? Así que ya comparto pantalla. Ahí hay una chica que no sé por qué no está pudiendo entrar. No, chica no, chico. Ahí entró, me parece. Así que empezamos otro tema, mientras siguen con el TP de estructuras, ¿no? Les cuento un poquito que en estas clases de pavimentos tienen entre otros, dos objetivos principales. Uno, plantear ver algo del tema vías de comunicación, o vincular la asignatura a vías de comunicación, siempre con el enfoque de los materiales. Y nos permite un poquito, en este caso, los materiales aplicados en función de este objeto de una obra civil que puede ser un pavimento. En parte de la clase de hoy especialmente, tienen algunas cosas que ya se han visto, por ahí con menos profundidad en Ingeniería Civil 1, y la parte 2, aparte de, por supuesto, de estar integrado a esto y de seguir siendo el tema pavimentos, pero también nos permite introducir un poquito el concepto del suelo como material de construcción, ¿sí? No solo, ya es de por sí un material de construcción cuando recibe las cargas, como vimos que allá apareció en el tema anterior como parte de la estructura, pero también es un material de construcción en este tipo de obras como material que se usa para construir, ¿sí? Que se toma, que se trabaja y se usa para construir. No solo que está ahí y como en la condición en que está lo usamos para descargar los pesos de la construcción, o las cargas que recibe la construcción. Bueno, eso lo vamos a ver más bien en la segunda parte. Arrancamos entonces con esta definición de pavimentos: conjunto de capas horizontales superpuestas, constituidos con diferentes materiales compactados, con objeto de proporcionar una adecuada superficie para que circulen los vehículos y características estables. En este caso, estable se refiere a lo largo del tiempo, no el concepto de estabilidad que vimos en estructuras que tenía que ver, puede relacionarse con lo de lo largo del tiempo, pero tenía que ver más bien con una estructura que conserva su condición de equilibrio ante efectos que la puedan intentar sacar de ahí. Bueno, estable frente a las cargas repetidas del tráfico. Una observación acá. Fíjense que en esta definición de pavimentos, que habla del conjunto de capas horizontales superpuestas, y hago este comentario porque muchas veces usamos nosotros, o vamos a ver que alguien usa el término pavimento solamente para la capa superior. De hecho, se habla a veces de caminos pavimentados y no pavimentados, refiriéndose a que tiene una capa de rodamiento que es distinta a un material que elaborado con el suelo. Y en realidad, el concepto más amplio de pavimento es que es todo el conjunto, no solo la capa superior de rodamiento, ¿sí? Bueno, acá tenemos las condiciones que nos debe proveer el pavimento y nos vamos a ir deteniendo un poquito en cada una de ellas. Las leemos primero y después vamos a ir analizando: superficie plana sin resaltos ni hundimientos. La superficie esa de rodamiento. Segura para la circulación.
estabilidad estructural, repartir las cargas verticales, estabilidad de variaciones de humedad, que esto lo vamos a ver varias veces, durabilidad y mínimo mantenimiento posible. Todas estas son virtudes que debiera tener un buen pavimento. Bueno, superficie plana sin resalto ni hundimiento quiere decir algo, una superficie que permita la mejor circulación de los vehículos, rápida y confortable. Y esto implica que acá hay con la que sigue, hay una especie de contradicción, podría plantearse. ¿Por qué? Porque la que sigue, ahora vamos a ver la contradicción, una superficie segura para circular implica que haya una buena adherencia entre el vehículo y la capa de rodamiento, la superficie superior sobre la cual circula el vehículo. Pero si me voy a la primera, para circular más rápido y más velozmente, debe haber la menor fricción posible, ¿sí? Bueno, ahí debe haber un equilibrio. El camino debe ser lo más liso posible para tener una buena circulación, pero al mismo tiempo tiene que haber una buena adherencia, porque eso es lo que permite que los vehículos circulen con seguridad, que se pueda conducir y que el vehículo no resbale con riesgo de un accidente. Ya vamos a ver el caso de lo que se llama el aquaplaning en un ratito. Estabilidad estructural implica que eso de las cargas repetidas que decía la definición, que a lo largo del tiempo se mantenga, nosotros al ir compactando, ahora me estoy dando cuenta que, bueno, no, lo vamos a ver en la próxima eso. Al ir compactando esas capas, ¿qué voy generando? Voy generando una estructura, soporte, para que se produzca lo que viene a continuación, que haya una buena repartición de cargas, de manera que, ya que estamos, lo ponemos, de manera que cuando llegue la carga total a la subrasante, que era el terreno del lugar, donde estaba el pavimento, esa subrasante no se hunda. Ahora, esa compactación que yo hago, que me genera esa estructura, tiene que mantenerse a lo largo del tiempo, ¿sí? Una de las cuestiones que puede atentar contra que esa estructura se mantenga es la repetición de cargas. Cuando empiezan a pasar los vehículos y a transmitir no solo el peso, sino la vibración, se produce esto que se llama la fatiga de los materiales, empieza a desacomodarse eso, ¿sí? Empiecen a ese ordenamiento que yo logré al compactar, las partículas empiezan a moverse y empiezan a generar. Porque cuando yo compacto, ¿qué hago? Vamos a volver sobre esto en la próxima clase, pero básicamente, ¿qué hago cuando compacto un suelo, una de estas capas? ¿Se aplicaba vibraciones y carga? Sí, exactamente, se aplica. Esa era la forma en lograr la compactación. Pero ¿qué logro? ¿Qué obtengo? ¿O qué busco obtener? Material más denso sería. Un material más denso, exactamente. O sea que reducir los espacios vacíos, que se acomoden las partículas para que haya la menor cantidad de espacios vacíos. En definitiva, lo que yo hago es hundo lo más posible eso cuando lo construyo, para que no se hunda después, ¿sí? O sea que cuanto mejor sea la compactación que yo logre originalmente, más va a durar esa compactación después. Si la compactación no es buena, si quedan algunos espacios vacíos, cuando empiezan a pasar los vehículos, se va a acomodar y se va a hundir, pero con el camino ya construido. Y se va a hacer un bache. Bien, ya dijimos que entonces buscamos esa estructura para poder distribuir las cargas, que están más concentradas arriba y que abajo lleguen más distribuidas para que el suelo soporte ese camino y los vehículos que circulan arriba. Y una de las cosas que pueden atentar contra esa durabilidad esa estabilidad de la estructura del camino, son las variaciones de humedad.
ya sea porque el agua de lluvia de alguna forma penetra a la estructura del pavimento, o porque es un pavimento que no tiene la capa de rodamiento impermeable, o porque esa capa de rodamiento, a pesar de ser impermeable, por alguna razón está fallando, o también de dónde más puede venirme humedad que se moviliza a través de ese terreno. Aparte de venir de arriba para abajo. De abajo hacia arriba, por los ¿Cuál sería capilares. esa? ¿Cuál? Las napas freáticas eran. Una napa. La napa freática. Movimientos de la napa freática también pueden penetrar en mi estructura y arrastrar partículas. Y cuando se produce eso, es cuando puede empezar a, otra vez, afectarse esa estructura que logré con la compactación. Durabilidad, donde puede haber muchos efectos que afecten y modifiquen ese pavimento que yo construí a lo largo del tiempo. La abrasión, arriba en la superficie, el desgaste que produce el paso de los vehículos, el agua de lluvia va afectando también, la radiación solar, particularmente cuando es concreto asfáltico, ciclos de congelamiento y descongelamiento. ¿Se acuerdan que el efecto positivo del aire incorporado en el hormigón se había descubierto en caminos en Estados Unidos? Empezaron a investigar o a darse cuenta que aquellos caminos de hormigón, de pavimentos de hormigón que tenían aire incorporado, eran los que soportaban mejor las variaciones estas de ciclos de congelamiento y descongelamiento, cuando ese pavimento está en un lugar donde por la noche se alcanzan temperaturas bajo cero. Bueno, todos esos son efectos que pueden afectar la durabilidad. Y lograr el menor mantenimiento posible para poder tener una durabilidad o vida útil apropiada es uno de los objetivos que debe cumplir ese pavimento. Así que repasamos un poquito, y lo vemos en esta imagen, un poco naif, pero ¿cuáles son esos objetivos? La superficie lisa para que el vehículo circule, la fricción adecuada a la adherencia entre el vehículo y el camino, el soporte de las cargas, de la repetición de cargas, la distribución adecuada de cargas para que en la subrasante llegue apropiadamente, esto de tener estabilidad frente a posibles circulación de humedad, de agua de lluvia de arriba hacia abajo, o la de la napa que sube y baja. En realidad esta flechita debiera haber otra flechita para abajo también. Esa napa puede subir y bajar y moverse ahí. Efectos de congelamiento y descongelamiento y otros que mencionamos para la durabilidad, y el mínimo mantenimiento posible. Bueno, vamos ahora a avanzar sobre las capas que conforman el pavimento, que esto es un repaso de Civil 1, y después vamos a hablar sobre tipo de pavimentos, que también vimos algunas cosas en Civil 1, acá vamos a ampliar un poco. Recordemos que las capas básicas de un pavimento eran la subrasante, sobre ella la subbase, que no siempre está, la base y la capa o carpeta de rodamiento. Y que el conjunto por debajo de la carpeta de rodamiento, base, subbase y subrasante, es lo que se llama la infraestructura del camino. ¿Y cómo estaban compuestos? A ver, antes de poner la imagen que sigue, a ver si la invocan o no la invocan. ¿Qué era la subrasante? ¿No era el suelo compacto? El suelo, pero ¿cuál suelo? ¿Un suelo que fui a buscar de otro lado? ¿O el suelo que estaba ahí en el terreno? Pero el terreno. En algún lugar tiene que estar el suelo. De algún momento voy a arrancar del suelo del terreno, ¿no? Bueno, arranco ahí en la subrasante. Suelo del terreno compactado. Yo recién dije que la subbase a veces estaba y no, a veces no, por ahí no hacía falta. ¿Por qué? ¿Qué era la subbase? ¿Cuándo haría falta la subbase? En base al tipo de suelo que ya exista en el lugar. Y entonces, si el suelo del lugar
Claro, si el suelo del lugar no es de buena calidad, me imagino que será más posible usar una subbase, o más beneficioso. Exactamente. O sea, si tengo un suelo muy bueno, muy sólido, por ahí no hace falta ninguna subbase. Si tengo un suelo más o menos, tengo que traer un suelo mejor para compactarlo ahí, que al compactarlo me permita generar una capa más resistente y que ese espesor me permita que cuando llegue la carga a la subrasante la soporte. Así que es un suelo que traigo, un suelo de aporte o suelo seleccionado que traigo de algún lugar. Otra cosa, esto sí faltó acá, podríamos haberlo puesto, hablar de las tosqueras. Por ahí después le hacemos un retoquecito en la presentación. Y sobre esa subbase suele haber una base, que es el suelo seleccionado también, un suelo de mejor calidad que traje, pero que alguna diferencia tiene que haber con la subbase. ¿Cuál será la diferencia? ¿O cuál era, si se acuerdan, la diferencia? ¿Estaba estabilizado? Estaba estabilizado. Vamos a ver eso con particular detalle en la segunda parte, pero ¿qué significaba que estaba estabilizado? Tiene que ver con algo que vimos recién, con una de las condiciones. Mejorar su capacidad para soportar variaciones, particularmente variaciones de humedad, y mantener la estructura. Estabilizado que se lograba de distintas formas. Una de ellas era con la adición de algo que se agrega, que puede ser una adición química, cal o cemento, las más comunes. Y finalmente la capa o carpeta de rodamiento. Entonces, ahora sí, miramos las definiciones que están acá, a ver si más o menos la invocamos. Vamos de arriba para abajo. Capa o carpeta de rodamiento, capa de un material que permite la adecuada rodadura de los vehículos y por sus características mantiene estable el pavimento. Bueno, un poco lo que ya planteamos al principio. La base es el suelo seleccionado, estabilizado y compacto. Siempre todo lo que es suelo, de ahí para abajo, todo lo que es infraestructura, va a pasar por un proceso de compactación. Suelo seleccionado, o sea, suelo seleccionado significa, esto que no agregué en el PowerPoint y vamos a ver si le agregamos una plaquita, significa, es un suelo de aporte, un suelo que traje de una tosquera. Tosquera en nuestro medio, a esos suelos, lo vamos a ver la semana que viene, los llamamos tosca. Es una forma muy, no es muy técnica, no es nada técnica en realidad. Es un nombre que se le da al suelo, pero que puede haber distintos tipos de suelo que entran dentro de lo que se llama tosca. Porque yo voy a una tosquera y las calidades de los suelos no son las mismas, y ya lo vamos a ver eso, que está clasificado por Vialidad Nacional. Así que dentro del nombre tosca puede haber distintos suelos. Pero bueno, ese suelo seleccionado también se lo llama suelo de aporte, porque lo aporto, lo traigo de otro lado y lo aporto ahí en el lugar. Le hice algo para estabilizarlo, para mejorar la durabilidad de su compactación y, por supuesto, lo compacté. En el caso, cuando me voy más abajo, la subbase es solamente el suelo seleccionado compactado. Y aparece, como dijimos recién, como dijeron ustedes, cuando la subrasante no es de muy buena calidad. Y la subrasante es el suelo natural, compactado. Faltaría agregar acá de que puede también haber algún tipo de tratamiento en la subrasante. Podría ser que, por ejemplo, le tenga que agregar un poco de cal o hacerle algo porque esa subrasante es tan mala. Tiene que ver más que con la carga que va a soportar y la distribución de carga, con la dificultad que me genera trabajar sobre ese suelo para hacer el resto. Muchas veces es tan malo que cuando quiero moverme sobre ese suelo, especialmente si está muy próxima la napa freática, cuando empiezo a mover equipos pesados sobre ese suelo, la napa freática sube y se hace todo un barro ahí que hace muy difícil trabajar. Entonces a veces se hace algún tratamiento previo
antes de empezar a construir todas las capas sobre la subrasante para poder trabajar y construir el resto arriba. Ya lo vamos a ver con un poquito más detalle la semana que viene, que vamos a hablar de toda la parte de abajo, de los tratamientos, de los estabilizados de los suelos y hablar de los suelos. Bueno, ahora entraríamos en los tipos de pavimento en función, esto es los componentes básicos. Ahora, fundamentalmente respecto a lo que hace a la carpeta de rodamiento, primero la carpeta de rodamiento, y después la base, el tipo de base, vamos a plantear distintos tipos de pavimentos que combinan distintos materiales para la capa de rodamiento y para la base, más que nada. ¿Sí? Subbase y subrasante, en principio, quedarían dentro de lo que dice acá. En cambio, estas categorías que vamos a ver ahora, pavimentos rígidos, flexibles, que son los que hemos visto en Civil 1, vamos a incorporar semirrígidos, mixtos y articulados, básicamente son combinaciones de distintos materiales o distintas combinaciones de los mismos materiales para la capa de rodamiento y la base. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Sí, sí. Sí. Bueno, vamos a entrar a ver esos tipos de pavimentos. Vamos a arrancar con el pavimento rígido, que ya sabían ustedes de Civil 1, que es aquel que tiene como capa de rodamiento hormigón, normalmente hormigón simple. ¿Qué quiere decir hormigón simple? Sin armadura. Sin armadura, fundamentalmente para tomar esfuerzos de tracción. Puede tener va a tener algún tipo de armadura, ahora vamos a ver de vinculación entre paño y paño. Puede ponerse una malla, o ustedes a lo mejor van a ver en alguna obra que ven que ponen una malla en el pavimento, y dicen, pero ¿cómo? Me mintió Mascauchán. Esa armadura que en general se pone no está para tomar esfuerzos de tracción, sino que van a ver que es una malla que no es muy gruesa, que es una malla más bien fina, y está para mejorar el comportamiento frente a las fisuras de contracción por Fraude. Se llama de control de fisuración la armadura. Ya vamos a ver eso de la fisura en un ratito. Bueno, capa de rodamiento de hormigón, y vamos a ver también la semana que viene que la base más apropiada es la de suelo cemento, porque se comporta similar al comportamiento que ahora analizamos para la capa de hormigón. La capa de hormigón, la hipótesis es que cuando pasa el vehículo es una placa rígida que se hunde toda junta. Partiendo de la base de que, a ver, lo que vamos a ver acá, lo que vemos en esta imagen y en la que sigue después para pavimento flexible, ese hundimiento que está marcado acá con las flechitas rojas, y uno dice, ¿qué pasó? ¿Se rompió? No. Estamos representando en forma exagerada, evidente, lo que se produce en una forma imperceptible. Pero ya sabemos a esta altura que ante una acción, ante una fuerza, los materiales se deforman. No es que no existe la rigidez absoluta. Entonces, se deforma, pero baja todo junto. La placa, la hipótesis supone que la placa, cosa que también es hipotético, obviamente, que la placa de hormigón es toda una placa rígida que se baja toda junta. Imaginemos un chapón de acero grueso y que uno se apoya arriba de eso, y se mueve todo junto para abajo. ¿Sí? Esa es la hipótesis. Y por lo tanto necesito que la capa de abajo se comporte más o menos parecido. La forma de estabilizar un suelo y que se comporte más o menos parecido es con el agregado, es como funciona el suelo cemento. Bien, ese es el principio de funcionamiento, y entonces, por eso es un pavimento, se lo llama rígido. Vamos a ver un poquito el procedimiento constructivo. Para hacer esos paños se hacen unas losas de hormigón, y esas losas quedan definidas por cortes juntas, transversales y longitudinales,
Lo vamos a ir viendo en el dibujito. Esto que está escrito acá, yo se lo voy a ir contando con el dibujo. Acá está escrito para que les quede a ustedes, pero se lo voy a ir contando acá en el dibujo. Esto sería una vista de una calle. Podría ser el pavimento de una calle, de una ruta, es lo mismo. Y cada 4 o 5 metros, más o menos, se hace una junta transversal, que es esta que está acá, y también se hace juntas longitudinales, o sea, en el ancho de una calle tradicional, que es algo así como 8,70 metros, tiene que llevar una junta longitudinal, o sea, dividir ese ancho en 2 paños. O sea que estamos hablando del orden de los 4 metros, ¿sí? Más o menos de ancho, de máximo entre espacios. Ahora, es más importante la junta transversal que la longitudinal. ¿Por qué? Porque se hace una junta, el criterio similar al que vamos a ver ahora para la junta transversal, también se pone alguna armadura de vinculación entre ambos lados, pero lo más importante es la vinculación en el sentido del recorrido del vehicular. Por eso es más importante la junta transversal. Ahora, ¿qué se hace cuando se hace la junta transversal? En los lugares, donde ahora lo vamos a ver en las fotos también, donde se hace la junta transversal, lo que se hace es rebajar el espesor del pavimento. Acá vemos, esto es un corte, ¿no? Este dibujo de abajo es un corte de la junta transversal. Rebajar el espesor del pavimento, ya vamos a ver cómo enseguida. ¿Para qué? Para orientar la fisuración por contracción que se produzca en ese lugar. Nosotros sabemos que hay muchos aglomerantes, el cemento, las cales, el cemento de albañilería, que cuando se produce el fragüe hay un proceso de contracción de fragüe, ¿no? Ya lo conocemos eso. Entonces, ese hormigón, cuando hormigono toda esta gran superficie, si yo no hiciera ninguna junta, se producirían las fisuras de contracción. Las fisuras se producen en realidad, se van a producir sí o sí. Fisuras que no afectan al funcionamiento del hormigón. Una pequeña fisura de contracción por fragüe no hace que esa losa deje de trabajar como tiene que trabajar. Pero, si empieza a penetrar el agua, como vamos a ver después, a través de esa fisura, sí voy a tener problemas. Entonces, ¿qué hago yo con esto? Yo marco el hormigón y le bajo el espesor para que la fisura se produzca en el lugar más débil. Y yo defino el lugar más débil marcando las juntas transversales. ¿Sí? Porque si yo no hiciera esto, a ver, si yo no hiciera esto, esto se me fisuraría por cualquier lado. ¿Sí? Y en todo caso tendría que ponerme a sellar todo eso. Primero, que es probable que no lo selle correctamente, y segundo, que aunque lo hiciera correctamente, imagínense qué lindo que quedaría un pavimento todo fisurado así, ¿no? Entonces, lo que yo hago es, en vez de permitir que el hormigón se contraiga, el hormigón se va a contraer igual, y se fisura en cualquier lado, rebajo ahí, en ese lugar, rebajo el pavimento, y se va a fisurar donde yo quiero. Esas son el objeto de las juntas transversales. ¿Cómo lo rebajo? Bueno, puede ser que en el momento en que se está hormigonando ponga ahí algo, por ejemplo, una laminita de poliestireno expandido, de telgopor, o una placa a esto se refiere con moldeado, ranura que se produce por moldeo, sería en ese caso, o una placa de hardware, o bien hormigono, y espero unas horas, y paso y hago un aserrado. El tema del aserrado es que debe hacerse correcta en el momento apropiado, porque si me dejo pasar de tiempo y voy a hago el aserrado tarde, ya empezó a fisurarse en otro lado, ¿sí? Especialmente en época de verano, en época de alta temperatura,
tengo que estar atento, no puedo esperar hasta el otro día. En invierno o en otoño, en épocas que no hay altas temperaturas, puede ser que hormigono hoy y vuelvo al otro día a la mañana y hago el aserrado y no hay problema. Pero en cambio, si estoy en verano y hormigoneo hoy, y capaz que hoy mismo tengo que quedarme hasta que sea un poco más tarde, para esperar 3-4 horas, ir y aserrar ese hormigón, porque si no al otro día puede ser que me encuentre con que ya está fisurado en otros lados. Entonces, al hacer el rebaje, se produce esa fisura, y después esto se va a sellar con un sellador que puede ser siliconado, pero que en realidad habitualmente lo que se usa es asfalto. Asfalto, lo que normalmente se usa acá es un asfalto modificado. Modificados son los asfaltos que contienen polímeros. Creo que por algún lado está esto escrito. Que contienen plástico. Y esos son asfaltos más durables. Ya vamos a hablar enseguida del mantenimiento. Lo otro que tengo que hacer, cuando hago en el lugar, mejor dicho, donde va a estar la fisura, que este es el otro problema, porque no es solo el sellado. Si me aparecen fisuras en cualquier lado, ¿cómo hago con esto que vamos a ver ahora? Que es poner los pasadores para vincular los paños que quedaron de un lado y del otro de la fisura. Obviamente no se podría hacer. Estos hierros que se ponen acá, que son barras de acero liso, ¿están para qué? Cuando estas losas, al quedar separadas, nosotros si volvemos para atrás, esperen que voy a cerrar esto, vimos esto. Bueno, ¿qué pasa cuando la rueda tiene que pasar de esta losa a la otra losa? Si no hubiera alguna vinculación, acá se va a formar un resalto. Bueno, para que no exista esto, para que haya una vinculación y haya lo que se llama transferencia de carga de una losa a la otra losa, son necesarios los pasadores. Es lo que dice acá. En dicha junta se colocan barras de acero liso, pasadores, que permiten la transferencia de carga de una losa a la otra sin hundimientos diferenciales. ¿Sí? O sea que no están para tomar tracción esas barras, sino que están para vincular, para que no se descalce una losa respecto a la otra. Razón por la cual, como dice acá, fíjense que dice, barra de acero liso con su mitad en el capuchón engrasada. No siempre se pone este capuchón. Lo mejor sería que se ponga este capuchón plástico y se lo engrase, mejor dicho, se engrasa la barra y se coloca el capuchón. Y si no, lo que a veces se hace es engrasar la barra solamente. Entonces, la barra queda adherida a una de las losas, al hormigón, de un lado, en nuestro ejemplo del lado izquierdo, y del otro lado tiene movilidad libre. O sea que cuando el hormigón se dilata o se contrae, eso se puede mover libremente. ¿Qué función cumple el pasador entonces? Simplemente mantener las dos losas trabajando juntas en ese punto, para que se produzca el paso de la rueda de una losa a la otra losa sin resaltos. ¿Se entendió? El objeto del pasador y las juntas. Sí, sí. ¿Sí o más o menos? Profe, hay una pregunta en el chat. Ahí está. A ver. Ah, bueno, justo ahí iba a decir eso y Agostina. Pregunta Matías, ¿por qué son aceros lisos y no el acero tradicional que se usa en obra? Justamente para permitir ese deslizamiento libre más fácil. Para eso son aceros lisos. ¿Se entiende? Sí, ahí contestó, gracias. Y para que esa barra quede sostenida en ese lugar, se le hace una especie de armadurita que se llama cama, en la jerga vial. Ahora vamos a ver si se ve en la foto. Entonces, cuando se hormigona, queda ahí sostenida en esa posición, con el capuchón,
y una vez que eso fragua y endurece, tiene ese funcionamiento. Cada más o menos 100 metros, ahí sí se hacen juntas de dilatación. La junta, fíjense, la anterior era la junta transversal. La otra, en general en los pavimentos urbanos están en los extremos de las calles, pero si es una cuadra de 120 o 150 metros, por ahí tiene alguna junta de dilatación en el medio. ¿Sí? Y esa es completa, de arriba a abajo, para permitir la contracción y dilatación de todo el conjunto. ¿Sí? Por eso tiene poliestireno expandido de arriba a abajo y tiene, acá habla de madera compresible, pero eso es medio viejo. ¿Sí? Y arriba el sellado. En realidad esto también habría que ponerlo, ese bloquecito de sellador es el mismo que tendría que estar acá, ¿no? Esto también va a ir sellado. Justamente para que no pase el agua y se produzca el daño, como vamos a ver enseguida, para abajo. Bueno, veamos algunas fotitos. Estas fotos son de pavimento elaborado en nuestra zona, en el conurbano. Por eso van a ver un medio de trabajo un poco informal en la foto. Bueno, ahí están hormigonando con una regla vibradora, se va avanzando con el hormigonado, se vuelca el hormigón y se pasa esa regla va corriendo sobre los moldes que dan el espesor de la losa. O sea que, a ver, vamos a ver, voy a una foto que sigue y después vuelvo a esta. Está vista del otro lado, del lado donde está el camión hormigonero. No es la misma foto, pero representa lo mismo. Esta superficie es la superficie de la base. O sea que este es el suelo seleccionado, estabilizado y compactado, un suelo cemento en este caso, casi con seguridad. Debajo de una carpeta de hormigón, es un pavimento rígido, es un suelo cemento. Acá está la superficie de suelo cemento. ¿Sí? Entonces vienen volcando el hormigón y pasan esta regla vibradora. Esta regla vibradora va apoyada acá. No sé si alcanzan a ver esta línea. Esto que estoy marcando acá es el molde, el molde que da el espesor de la losa. ¿Sí? Eso que está ahí. El molde del espesor de la losa. Y la regla va circulando por arriba de ese molde. Se la va moviendo por arriba de ese molde. Y tiene un motorcito que hace que vibre y le transmite la vibración al hormigón para que se acomode bien o mejor en el espesor del pavimento. En general, junto con la carpeta de hormigón, se hacen los cordones. Por eso acá está este molde de cordón. Se va hormigonando la carpeta y un ratito después, cuando el hormigón ya está un poquito duro, 20 minutos después, ya van poniendo los moldes y van llenando esos moldes después con hormigón. Y se hace todo un conjunto, se lo llama cordón unificado. Toda la losa de la calzada y el cordón de la vereda quedan todos hechos uno, unificado. La forma más habitual. Acá lo vemos de atrás. Y fíjense, en este lugar ya pusieron las camas con los pasadores. ¿Alcanzan a ver? Los pasadores. Y abajo Sí. como una mallita de acero. Bueno, es un elemento de sostén para poder que el pasador quede en posición. Y se va a pasar con el hormigón por ahí. Y una vez que ya hormigonaron, que es lo que están haciendo de este lado, fíjense esto que dice puente. Esto está para que una vez que se pasó por ahí con el hormigón, ya pasó la regla, vienen y
le colocan en ese lugar, lo han marcado para saber la posición, colocan en ese lugar la plaquita de poliestireno expandido o hardware o lo que sea, para que ahí se forme la junta transversal, ¿sí? Y para eso usan este puente cuando trabajan más o menos decentemente. A veces trabajan poco decentemente o indecentemente y empiezan y se meten ahí adentro del hormigón recién vibrado, a caminar, a chapalear adentro del hormigón para poner la plaquita, cosa que no es muy apropiado que digamos. No daña terriblemente si se hizo enseguida, o sea que el hormigón todavía no empezó a fraguar, pero no es lo más adecuado. Y este señor que está acá atrás, hay otro señor del otro lado, y le están pasando una faja, una cinta de tela, para terminar de alisar la superficie del hormigón. Ahí vemos un poquito más de cerca el molde que da el espesor del pavimento, ese que marqué yo hace un rato, el molde para la losa, sostenido con estas barras para que no se mueva, clavadas en la superficie de suelo cemento. Fíjense que hay un sobreancho, o sea, hay unos 40, 50 centímetros, digamos, el mínimo 20, de cada lado del ancho final de la calzada, sobre el cual se trabaja toda la infraestructura, ¿sí? ¿Y para qué? Para que quede este espacio para apoyar y para que apoye ahí el cordón también de la vereda. Y este es el molde del cordón, ¿sí? ¿Está? Después habrá que rellenar el espacio que quedó, o si es todo vereda, hacer la vereda y rellenar ese espacio que quedó entre el cordón y el resto de la vereda, ¿no? Este molde es el que se pone sobre el hormigón, en esta misma línea, sobre el hormigón, y se llena con hormigón, una vez que se hormigonó y empezó a fraguar, y se llena con hormigón para hacer el cordón. Acá en este caso ya lo sacaron al molde, el cordón está atrás. ¿Sí? Bien. ¿Se entiende más o menos el proceso? Sí, se entiende. Sí, profe. Bien. Bueno. Esperen que... A ver, ahí. No sé por qué. Ahí está, me pasé de largo. Bueno, acá vemos una junta longitudinal, donde las barras son más finas. La junta longitudinal es menos importante que la junta transversal, como les decía. Y esto, lo que está mostrando acá, son los moldes de las probetas de hormigón. Cada vez que viene un mixer, un camión hormigonero, se sacan los moldes, se sacan las probetas, para ver si después a posteriori ese hormigón cumple con la condición de la resistencia de cálculo que tenía que tener. ¿Sí? Como en toda hormigonada, por otra parte, no solo para pavimento, sino para cualquier obra. Bueno, a ver, no sé si quedó algún comentario de lo que habíamos hablado acá. No, bueno. Bueno, el pavimento flexible. El pavimento flexible, también lo habíamos visto en Civil 1, era aquel donde la capa de rodamiento es de concreto asfáltico, y para acompañar el comportamiento de esta capa asfáltica, el comportamiento que vamos a ver acá, las bases son de suelo cal, para que se comporte como pavimento flexible. El pavimento flexible, la hipótesis es que punto a punto, junto con el movimiento del vehículo, de la rueda, se va transmitiendo la deformación al pavimento. Se deforma y cuando después que pasa el vehículo se restituye, ¿sí? Vuelve a su posición. ¿Sí?
Esa es la hipótesis de cálculo, no de cálculo, de funcionamiento y después de cálculo del pavimento flexible, que se comporta de esa manera. No es toda una placa rígida, sino que punto a punto va acompañando la deformación producto de la carga del vehículo. ¿Sí? El concreto asfáltico, recuerden que está formado por asfalto, o sea, también es como una mezcla como el hormigón, pero de asfalto, piedra y arena. En nuestro medio, normalmente lo que se usa es asfalto en caliente. Existe el asfalto en frío, es más caro, y nosotros utilizamos normalmente para esta función, para hacer pavimentos, concreto asfáltico en caliente. Para lo cual se prepara ese concreto asfáltico en plantas asfálticas, donde se mezcla, se calienta el asfalto a 180 grados más o menos, se precalienta también la piedra y la arena en las buenas plantas asfálticas para que no haya lo que se llama choque térmico que afecte la calidad del asfalto, que no mezclar el asfalto que se calentó a 180 grados con la piedra fría y que se produzca una contracción del asfalto, un enfriamiento brusco que va a afectar la calidad del material. Entonces también con aire caliente se precalienta la piedra y la arena. Se le agrega, para ocupar bien los espacios, se le suele agregar un cierto porcentaje de filler calcáreo, lo que llaman finos, el mismo filler calcáreo ese que se usaba para adición en el cemento filerizado, o para hacer como aditivo también en el cemento de albañilería. Bueno, se agrega un poquito, y con eso se hace el concreto asfáltico. Y después se lo lleva caliente en camiones. Lo ideal son camiones térmicos, pero que no son tan habituales, pero si no, por lo menos se trata de tapar con una lona el camión para conservar lo más posible la temperatura. Debe volcarse a temperaturas que están entre 140 y 170 grados. Si el asfalto está a mayor temperatura, cosa que ocurre en la planta, indudablemente, ¿no? Que es donde se lo calienta, se quema. O sea, no es una buena elaboración cuando se excede la temperatura porque se quema el asfalto, se oxida y después se vuelve frágil. Y si el asfalto se coloca frío, también va a fisurarse, ¿sí? Si se coloca a menos de 140, a bastante menos de 140, va a fisurarse y va a tener poca adherencia. Va a ser fácil que cuando empiecen a pasar los vehículos se empiece a desprender el asfalto de esa capa de concreto asfáltico. Así que uno de los aspectos del control de calidad de los pavimentos flexibles es controlar las temperaturas en planta para que no se pase, y en obra para que no sea, fundamentalmente en obra en general para que no sea muy baja. La calidad del asfalto se tendría que controlar en los dos lados, en planta y en obra. Bueno, una vez que se vuelca el concreto asfáltico se vuelca en una máquina que se llama terminadora. Esa máquina terminadora tiene una tolva, en las fotos estas no se alcanza a ver la tolva, porque están todas tomadas de frente de la máquina. Acá vemos un camión que está volcando el concreto asfáltico en la máquina terminadora, en la tolva de la máquina terminadora que no se ve. Entonces la tolva, de ahí baja el concreto asfáltico, y acá tiene como una regla que es una plancha que regula el espesor, se baja esa plancha, y va planchando y va corriendo para atrás la máquina terminadora y va dejando la carpeta asfáltica como vemos en esta imagen o en esta imagen, ¿sí? Y sobre esa carpeta asfáltica, una vez que pasó la terminadora, se sella con una máquina compactadora como esta. Se compacta y se sellan los poros con asfalto, con el propio asfalto del concreto asfáltico, y queda terminada la carpeta. Esta no es local, se ve. Miren qué lindo, esta carpeta tan finita y tan linda. No impresiona como una carpeta asfáltica nacional. No es por nada, pero bueno.
O está media photoshopeada también, no sé. Bueno, y esa es una de las propiedades justamente de la carpeta del concreto asfáltico. Aparte, o sea, vimos dos características del pavimento rígido y del flexible. Cómo se comporta uno, cómo se comporta otro, con qué base hay que acompañar un caso y otro para respetar ese comportamiento de placa rígida en un caso que desciende toda, o de deformación punto a punto. Pero vamos a ver también algunas otras cualidades diferenciadas que van a intervenir en el momento en que yo tenga que decidir para un uso determinado si voy a elegir un pavimento rígido o un pavimento flexible. ¿Qué pasa, Julieta? No, acá Nacho por suerte me está cambiando la luz, que me estaban matando en los ojos, por eso me estaba rascando. Bueno. Perdón si te No pasa nada. desconcentré. Bueno, acá vemos una comparativa de pavimento rígido y flexible. Mayor vida útil el de hormigón, menor vida útil el de concreto asfáltico. Mayor costo el de hormigón, en principio, y menor el de flexible, pero es muy influenciado por el costo del petróleo. Hoy día que el petróleo está relativamente bajo, es mayor esa diferencia, es más evidente la diferencia de costo entre el pavimento flexible y rígido. Cuando el petróleo se dispara por alguna razón, como el asfalto es un subproducto de la destilación del petróleo, es cuando se hace la destilación del petróleo para fabricar las naftas y los demás combustibles, lo que va quedando como residuo después es lo que se utiliza para, no lo último, pero sí lo más denso, es lo que se usa para el asfalto. No para el asfalto, es el asfalto. Por eso depende del costo del petróleo. El pavimento rígido va a tener una circulación menos confortable, porque es menos liso, y aparte porque tiene las juntas. Esas juntas que después se rellenan, uno cuando va circulando siente el golpe del vehículo, de la rueda, contra la junta, toc, 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 cosa que no pasa en el pavimento de concreto asfáltico, que tiene una circulación más confortable. También podemos generar mayor adherencia en el concreto asfáltico. Puede llegar a ser una carpeta más segura, no solo por el tema de la adherencia, que de por sí ya es mayor la adherencia, sino también porque podemos hacer pavimentos drenantes, carpetas drenantes, que también podríamos haber hecho un dibujito acá. Una carpeta drenante, el diseño de una carpeta drenante, lo que se hace es hacer doble capa en el concreto asfáltico. Una capa inferior, que es el concreto asfáltico, digamos, más tradicional, y una capa superior en donde se ha dispuesto la piedra y la arena, pero más que nada la piedra, de manera tal de generar más espacios vacíos, huecos, en la carpeta esa. Y entonces esos huecos hacen que el agua de lluvia penetra y después va a ir circulando por abajo, donde se encuentra con la carpeta más compacta, va a ir drenando por ahí hacia los costados del camino, porque esto siempre, el perfil del camino, como lo vimos en Civil 1, se hace con pendiente hacia los costados, ¿no? Ya sea la cuneta en el caso de la calle, o al cordón, mejor dicho, con cuneta en el caso de la calle, o a la cuneta o zanja en el caso de las rutas. Eso lo vimos en Civil 1. Acá no analizamos en este tema la parte geométrica del camino, sino que estamos viendo la parte constructiva del camino. Pero bueno, en ese caso, lo que permite es que cuando llueve, en vez de acumularse el agua en la superficie, drene hacia abajo y filtre por abajo hacia los desagües del camino. Y reduce ese efecto de aquaplaning que ahora vamos a mencionar, que es por el cual la rueda de los vehículos, en vez de apoyar en el camino, están deslizándose sobre una película de agua, con lo cual pierde control el conductor sobre el vehículo y pueden producirse accidentes. Bueno, para el pavimento asfáltico es mejor para ese aspecto de la seguridad.
Otra diferencia, como vimos, es que en el pavimento rígido el cordón cuneta, el cordón de la vereda se hace unificado con la carpeta de hormigón, y en cambio en el otro hay que hacer el cordón cuneta de hormigón primero y después la carpeta asfáltica. También podríamos haber agregado alguna fotito con eso, ¿no? O sea, se hace un bloque de hormigón que hace de cordón y de cuneta. ¿Eso para qué es? Esto después lo voy a agregar, Julieta, y vamos a mejorar el power. A ver si puedo hacer un dibujito. Supongamos que esto conforma, esperen, vamos, disculpen, Esto en realidad tendría que tener una pendiente hacia el borde del cordón, ¿no? Entonces yo tengo acá el cordón cuneta, lo hago en hormigón, ¿sí? Y después voy a hacer ahí la carpeta de concreto asfáltico como estoy contando ahora, ¿sí? Voy a venir y voy a hacer la carpeta de concreto asfáltico. Bueno, en línea con el cordón, ¿no? Sin el diente este que me quedó acá. ¿Para qué? Porque ese concreto asfáltico se puede ver bastante afectado por el agua. Entonces, para que circule, porque la pendiente va a ir, obviamente, hacia el cordón cuneta, ¿no? Esto en realidad tiene una pendiente hacia acá, la carpeta esta. Entonces el agua va a circular por acá, ¿sí? Como ya vimos en su momento en Civil 1, cuando hablamos de obras hidráulicas, y entonces el agua circula por ahí, porque si yo tengo el agua circulando por el concreto asfáltico, lo va a dañar más rápidamente, va a perder su vida útil. Entonces se hace un cordón cuneta de hormigón, y la carpeta de concreto, una vez que esté hecho ese cordón cuneta, ahí se hace con estas máquinas, con esta metodología que vimos recién, la carpeta de concreto asfáltico. Sigamos viendo las diferencias. Con respecto al mantenimiento, el mantenimiento es mayor en el flexible que en el rígido, pero en el rígido es muy importante el mantenimiento de las juntas. La junta esa que se hace con material asfáltico, o también con siliconas, que por ahí es más durable, pero pasa lo mismo, cada tanto, digamos que lo ideal sería cada un par de años, habría que recambiar o repasar ese material de junta. ¿Por qué? Porque la radiación solar ultravioleta, el agua de lluvia, el contacto con combustible que puede derramar los vehículos y demás, van deteriorando ese material de sellado. Ese material de sellado tiene que tener dos propiedades. Tiene que tener adherencia para que quede pegado a ambas caras del hormigón, y tiene que tener elasticidad para que cuando se produce la variación de dilatación y contracción del hormigón, lo acompañe y no se despegue. Porque el objeto de ese sellado es que no pase el agua. Ahora, si ese sellado se rigidiza o pierde adherencia por estos efectos que estoy diciendo, se fractura y empieza a pasar el agua. Bueno, sigamos con las diferencias. Entonces, por un lado, el pavimento rígido, el mantenimiento de la junta, el reemplazo de ese material de la junta. Acá está lo que decía yo del asfalto modificado, que tiene mayor duración, es más caro también, pero es más durable. Y en cambio, en el flexible, ¿cuál es el mantenimiento? Y las deformaciones y fallas que vamos a ver enseguida, cada tanto hay que raspar toda una capa, un espesor, se hace un estudio de estado para ver hasta dónde, hasta qué profundidad hay que hacer esa repavimentación. Fíjate que ahí están queriendo entrar, Julieta, todavía. Florencia es que está queriendo entrar con dos. Pobre, se está queriendo comunicar con algo. Debe estar tratando de entrar. Ahí entró con algo. Con algo entró, parece. Bueno. Se hace un fresado
fresado, un raspado de un espesor del orden de los 2, 3, 4 centímetros, depende de la deformación que haya, y hay que repavimentar toda la capa. Eso se hace, depende de la circulación, del daño que se ha producido, de la calidad original del pavimento y demás, pero puede ser que cada 4 o 5 años fuera lo conveniente hacer ese tipo de tarea. Bueno, es más deformable, y en caso de bache, lo vamos a ver en las fotitos ahora. El hormigón, ¿qué le pasa? Se hunde. Y el otro se rompe, mejor dicho, ¿no? Se rompe y el otro acompaña, se deforma y se hunde con el bache. ¿El bache qué es? El bache es una falla abajo, en la infraestructura. Falla que se puede producir de origen porque se hizo mal, porque el material no tenía buena calidad, porque no se compactó bien, lo que les dije al principio de la clase, o bien porque pasó esto que estamos viendo, por ejemplo, y acá la importancia del mantenimiento de la junta. Empieza a llover, la junta ya no funciona, se fisura, se separa, y empieza a penetrar el agua debajo del pavimento. Y empieza a arrastrar suelo, hasta que se forma un hueco lo suficientemente grande como para que el hormigón le pase esto. El hormigón en un momento dado se rompe el pavimento rígido. Y si fuera el concreto asfáltico el que estuviera acá, se hunde junto con ese hundimiento de la infraestructura. En el caso del hormigón incluso a veces pasa que esta agua que va penetrando se va acumulando acá abajo, y cuando pasa un auto baja un poco la losa y escupe agua para afuera y sigue lavando y limpiando el suelo. Eso se le llama en la jerga vial que la losa bombea. Pasa el auto y saca agua para afuera y saca suelo. Y peor todavía, se acelera el proceso del bache. Abajo vemos, abajo a la derecha, otra forma de deformación clásica del pavimento asfáltico, que es el ahuellamiento. Los autos tienden a circular por el mismo sector del carril, en el medio normalmente, ¿no? Uno trata de acomodar el auto en el medio, en la zona central del carril. Como todos hacen lo mismo, empieza a deformarse con el paso del tiempo, a huellarse ahí, a formarse una huella. Después, cuando la huella es tan grande, no hace falta que uno decida ir por ahí, el auto solo se cae ahí adentro. Otras problemáticas, fisuras. Fisuras en el hormigón que pueden tener que ver con fallas de origen, con fisuras de contracción de fragua muy grandes, con que hubo un mal proceso de trazado de la junta, con que hubo una mala curado del hormigón, y la contracción de fragua fue muy rápida, fue fuerte, o con que empezó a fallar abajo, y hay algún hundimiento del suelo y se partió el hormigón. Y fisuras también puede haber en el concreto asfáltico, o estas fallas, que se llama piel de cocodrilo, que suele tener que ver con que el asfalto se colocó en frío, lo que yo les conté hace un rato, y empezó a formarse o excesivamente caliente y se rigidizó. O el paso del tiempo, así como se rigidiza y se afecta por la radiación UV y por la lluvia el asfalto de la junta, por supuesto le pasa lo mismo al asfalto del concreto asfáltico. Entonces, en el caso del hormigón, el mantenimiento es rehacer las juntas. Acá la están limpiando con aire comprimido para sacar todo el polvo y demás, una vez que se limpia la junta, y después se rellena con asfalto. No con concreto asfáltico, con asfalto, ¿sí? Si es asfalto modificado, mejor. Y esto es un fresado. Acá está la máquina fresadora. El material que se recupera del fresado se puede utilizar a veces para hacer algún estabilizado, se usa en obra vial también, se llama RAP. RAP en general se llama a todo el material a granel de descarte. Este sería un RAP asfáltico. Y ese fresado, ustedes alguna vez habrán ido por algunas
calles que están repavimentando y sienten, bueno, es porque ya está hecho el fresado y falta hacer la carpeta asfáltica, ¿sí? Una vez que se hizo el fresado, se va a hacer lo mismo que vimos un ratito en la foto acá. Se va a pasar la carpeta asfáltica, pero en vez de hacerla de los 11 o 12 centímetros originales, o 10 centímetros, u 8, depende de lo que se hizo, se van a hacer los 3, 4 centímetros de mantenimiento, digamos. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, sí. Sí, se entiende. Bueno, vamos a otros tipos de pavimentos. Bueno, esta era la fotito del dibujito del aquaplaning. El aquaplaning es este fenómeno de que cuando el vehículo circula a más velocidad y llueve y se formó una película de agua, ¿sí? En algún momento esa agua pasa por debajo de la rueda y queda el vehículo, en vez de estar en contacto con la carpeta de rodamiento, ya sea asfáltica o de hormigón, queda deslizándose sobre el agua, bueno, cosa que el vehículo pierde control y puede haber accidentes mucho más fácilmente. Bueno, una forma de controlarlo es siendo, lo primero que tiene que hacer el conductor es bajar la velocidad, obviamente, ¿no? Pero además el concreto asfáltico, hay dos cuestiones, el concreto asfáltico ya vimos que tiene mejor adherencia, o sea que va a ser un poco más difícil que se produzca esto, y si tenemos una capa drenante, como yo les conté, en principio, con lluvias de cierta intensidad, no se forma esta película. Por supuesto que si llueve mucho, 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 por más drenante que sea la capa, no alcanza a eliminarse la película superficial. ¿Sí? Bien. Bueno, acá tenemos dos tipos de pavimento. Los que vienen ahora son de mucho menor uso que los dos clásicos que mencionamos. El semirrígido es un pavimento que se usa cuando quiero tener algunas propiedades del concreto asfáltico, del pavimento asfáltico, pero más durable que el pavimento asfáltico. Entonces hago una capa de más espesor de concreto asfáltico y abajo, como esa capa de más espesor va a empezar a conformarse, a trabajar, va a ser un caso intermedio entre los dos que vimos, entre la placa rígida que se mueve toda junta y la deformación punto a punto. Va a pasar de esto a empezar a parecerse un poco más a lo otro. Entonces ya abajo, en vez de hacerle una base de suelo cal, se hace una base de suelo cemento, una base más rígida. Se tiende a comportar como un pavimento más rígido, pero con las demás propiedades de adherencia, aspecto estético no tanto, pero adherencia, confort en la circulación y demás, del concreto asfáltico. Otra virtud que tiene el concreto asfáltico, y eso está vinculado también al que sigue, al mixto, es cuando yo tengo que romper ese pavimento por alguna razón. La razón más habitual por la cual tengo que romper un pavimento, bueno, si lo tengo que romper por una reparación, porque falló, porque hay un bache, por alguna cosa de estas, bueno, es propio del pavimento. Ahí no es tanto el tema, pero muchas veces tengo que romper un pavimento para llegar a algo que hay abajo. ¿Y qué puede haber abajo de un pavimento? Redes locales. Redes cloacales, redes de agua, redes de gas, eléctrica, etcétera, etcétera. Todo va bajo vereda o bajo la calle. Y los troncales van bajo la calle. Bueno, ahí cuando tengo que romper es mucho más fácil reparar la carpeta de concreto asfáltico que la de hormigón. En principio porque además, si quiero hacer una reparación correcta, tendría que romper toda la losa de hormigón. No romper un pedacito y ir y hacer un pedacito de hormigón. Esto cuando es una reparación de una rotura de pavimento porque tuve que llegar a un servicio abajo. Cuando es un bache,
sí o sí hay que romper un paño grande. ¿Por qué? Porque la reparación de un bache, ya que estamos en el comentario, no consiste en arreglar el hormigón o el concreto asfáltico de arriba. Cosa que nuestros intendentes de los partidos o jefes de gobierno, o lo que fuera, persisten muchas veces con algunos apuros electorales en hacer, que es agarrar y tapar el agujero, y chau, y se van. Si lo único que se hace es tapar el agujero, y la falla que está en la infraestructura, donde se produjo el hundimiento, no se arregla, y al poco tiempo se va a producir el agujero de vuelta. No es que pusieron un hormigón malo o un concreto asfáltico malo, que también puede ser, pero sino que por más bueno que sea lo que pusieron ahí arriba, lo pusieron sobre una gelatina que hay abajo, y se va a romper de vuelta. Lo que pasa es que para arreglarlo, lo que está abajo, no puedo hacerlo en un pedacito de 1 metro por 1 metro. Tengo que abrir un paño grande, excavar, compactar, traer suelo, o sea que es una obra más importante, más molesta también, y más duradera y más cara. Bueno, todos esos máses hacen que a veces, para quedar más o menos bien, tapan el hueco con lo que pueden y siguen de largo. Bueno, eso no es el arreglo del bache. La típica lavada de cara, el maquillaje. El maquillaje, exactamente. Es que eso como si tengo un problema de humedad en una casa, le saco la pintura que se levantó, pinto de vuelta y me voy. Y sí, pinté. ¿Cuánto va a durar? Y cuando aparezca la humedad de vuelta se va a ir la pintura otra vez. Bueno, es lo mismo. Bueno, el mixto tiene que ver un poco con esto de las reparaciones, porque es una capa de concreto asfáltico arriba, la carpeta, y de hormigón pobre abajo. Entonces, si yo tengo una calle y estoy haciendo una reparación, es mucho más sencillo, en vez de agarrar y venir con el suelo y qué sé yo, y la máquina, la niveladora, voy con una hormigonera, hormigono, le hago el concreto asfáltico arriba y listo. Y a veces se opta por hacer eso también, no solo en una reparación, sino en una obra en sí, cuando se está construyendo, cuando agarro, por ejemplo, a veces en las esquinas, y hay un montón de cañería de acá, de allá, qué sé yo, y si yo quiero hacer eso con un proceso constructivo, como vamos a ver la próxima, con suelo, me voy a encontrar con que tengo que compactar arriba de toda esa cañería y correr el riesgo de que se me empiecen a romper todos esos caños. Entonces a veces se opta por decir, en vez de poner suelo y compactarlo, esta base, lo que hago es hormigonar y hacer arriba la carpeta. Eso se puede hacer incluso no solo en un mixto, sino hacerlo también no solo con carpeta de rodamiento de concreto asfáltico, sino con carpeta de rodamiento de hormigón. Elegir una base de hormigón pobre. Aclaración importante, que esta por ahí tendría que estar también acá. Hormigón pobre acá, no es la acepción que se usa para el hormigón pobre en albañilería, que por ahí la dijimos en algún momento. En albañilería, lo van a ver el año que viene en técnicas constructivas, cuando se hace un contrapiso con hormigón pobre, en general se habla de un hormigón de cal, con cemento de refuerzo, pero fundamentalmente con agregado grueso cascote. Son hormigones de relleno. Este que se usa acá no es una base, es estructural, está para soportar cargas. No puede ser ni de cal ni con cascote. Tiene que tener cemento y piedra. La única diferencia con el hormigón rico, que también se lo llama así en obra, de arriba, si es que hay hormigón arriba, es la resistencia, el nivel de resistencia. Un hormigón pobre hoy día de obra vial para este uso puede ser un H18, un hormigón que aguanta 18 megapascales o 180 kilos por centímetro cuadrado a los 28 días. A eso se refiere hormigón pobre, un hormigón de menor resistencia
pero siempre hormigón estructural, de cemento y piedra, como agregado grueso. ¿Sí? Bueno, y cerramos el conjunto de pavimentos con los pavimentos articulados. El pavimento articulado es lo que era antiguamente el empedrado. Ahora ya no se usan más bloques de granito como se usaban en el empedrado, sino que se usan bloques premoldeados de hormigón, que en general van intertrabados, o sea que no son cuadraditos como en mi dibujo, sino que tienen alguna traba entre sí para mejorar el funcionamiento. Van apoyados sobre una cama de arena confinada, por eso tiene estos elementos acá en mi esquemita, que puede ser el cordón, que puede ser una viga de hormigón corrida, para que la arena no se pueda mover. La arena confinada queda ahí no se comprime, es incompresible la arena confinada, no se deforma. Por eso puedo apoyar mi bloque articulado y funciona medio parecido a un pavimento flexible, de formación punto a punto. Por debajo de la cama de arena confinada, de ahí para abajo es lo mismo que un pavimento de los demás pavimentos, base, subrasante. El dren que está acá es para poder evacuar el agua de lluvia, porque el agua de lluvia se va a infiltrar por acá, y yo le pongo un dren para que no se vaya yendo la arena. Un dren de piedra, a veces se hace un manto permeable, con algún geotextil, para contener la arena y que la arena no se me escape con el agua de lluvia, ¿sí? Y entre bloque y bloque también se sella con arena fina. Y se tiene un pavimento como este, fíjense, acá están colocando. Hoy día existen máquinas para hacer este pavimento también. No se usan, creo que en nuestro medio, no sé si ha habido experiencia, pero se puede hacer con medios mecánicos. Pero lo más habitual por ahora, por lo menos en nuestro medio, cuando hacen este tipo de pavimento, es hacerlo así, manualmente, con lo cual es bastante artesanal la cosa, ¿no? Van acá y están haciendo la cama de arena confinada, y sobre eso van a apoyar los bloques, los van a ir trabando, y después se le tira arena fina, y se esparce la arena fina, va penetrando, se resta el excedente, se retira el excedente, y ahí queda el pavimento terminado. Ustedes lo ven mucho en pavimentos peatonales, cuando se hace una calle peatonal, porque tiene un mejor aspecto estético, incluso vienen los bloques de colores y se hacen combinaciones de colores y demás, pero pueden ser muy resistentes. Hay zonas del puerto de Buenos Aires, al lado del muelle, o sea, donde circulan las grúas, con los containers, con carga y qué sé yo, con grandes camiones, hechas con pavimento articulado, ¿sí? Así que no es que es un pavimento que no va a aguantar carga, más allá de que se lo suele usar mucho por la cuestión estética para las calles peatonales. Bueno, hasta ahí tipos de pavimentos. Vamos a tratar de cerrar hoy viendo o repasando un poquito esto de los factores de diseño. Esto es un poco un repaso de Civil 1, donde habíamos visto que para diseñar mi pavimento lo que yo tenía en cuenta, me adelanto un poquito, era esto. La carga del vehículo la puedo considerar, digamos que tomándome un poco de licencia para entender mejor el concepto, concentrada arriba en la capa de rodamiento y que se distribuye según un cono imaginario de abertura 90 grados. En realidad, obviamente la carga no es concentrada, sino que está distribuida en todo el ancho de la rueda. Pero en definitiva lo que yo estoy queriendo decir es que tengo una mucho mayor presión acá, donde la superficie de distribución de carga es menor, que abajo. Voy logrando distribuir la carga. Recordemos que este cono imaginario lo único que me está marcando es cómo se va ampliando la superficie de distribución de carga, no que la carga está inclinada. La carga siempre es perpendicular
es vertical, es perpendicular a la superficie de las distintas capas, ¿sí? O sea que cuando llego acá abajo, la carga es perpendicular acá, pero distribuida en una superficie que es mayor que la superficie de contacto de la rueda, ¿sí? Algo así. Y ese cono va creciendo hasta que llego acá abajo, donde tengo toda esa superficie S. Y entonces la carga, dividido de la superficie S, tiene que ser menor o igual que la capacidad portante del suelo. Entonces, ¿cuáles son los factores que yo tengo que averiguar para definir mi pavimento? Son esta carga máxima y esta capacidad portante del suelo, que es lo que me voy a comparar. La carga máxima, a su vez, sale de tener en cuenta dos cuestiones. La carga total máxima, el camión más pesado, pero también la frecuencia con que circula ese camión. Ahora vamos a ver un ejemplito para ver la influencia de la frecuencia. Entonces, afectando el vehículo pesado por la frecuencia, tiene que haber ahí un equilibrio, por ahí no es el más pesado, sino que dentro de los pesados es el más frecuente. Eso me va a dar la carga de diseño. Y acá, ¿con qué juego yo? Porque la capacidad portante del suelo es la subrasante compactada. Yo tengo ahí una calidad de suelo, lo compacto y lograré una cierta resistencia. Esto sale de los estudios de tránsito. O sea que en esta expresión hay dos factores que ya están prefijados. Yo sé que por esa ruta, esa calle, van a circular, de acuerdo a mi estudio de tránsito, determinado tipo de vehículo con determinada frecuencia, lo cual me define P', y yo sé que tengo un tipo de suelo que lo podré compactar, le podré agregar cal, y alcanzaré determinada capacidad portante. Eso no lo puedo modificar mucho, podré mejorar un poco la compactación, hasta ahí. ¿Qué es lo que puedo modificar yo acá? En definitiva, ¿cuál es la variable que puedo hacer si esta relación no me resulta? Si resulta que cuando hago P' dividido... El espesor del pavimento. El espesor del pavimento. Eso es lo que puedo modificar, exactamente. O sea que lo que voy a definir al hacer estas relaciones es ese espesor de pavimento. Y eso va a pasar con cada capa. Esto va a surgir de verificar esto, ¿sí? Y eso es un poco el criterio de diseño de los pavimentos. ¿Sí? Eso es lo que estaba representado en la placa anterior. Carga de diseño, que surge de la carga más pesada y la frecuencia, y la capacidad portante del terreno. Eso es lo que voy a comparar para definir los espesores de pavimento. Bueno, y cerramos con el ejemplito de la influencia de la frecuencia. Voy a comparar estos tres casos. Caso 1, o sea, tengo la misma, supongamos que esto es una ruta, y tengo el mismo camino de acceso a tres situaciones diferentes. En el primer caso, acá hay una fábrica. Y entonces supongo que entran y salen camiones muy pesados, pero con poca frecuencia. Digamos, por ejemplo, como dice acá, una vez por día. Entra un camión pesado a la mañana que trae materia prima, sale un camión pesado a la tarde con producto elaborado, o al revés, como quiera. Este caso 2, hay más frecuencia, pero solo de autos. Un barrio cerrado, donde no andan los vehículos pesados habitualmente, sino que puede ser que cada tanto aparezca uno, pero van y vienen autos. Y acá tengo un barrio más común, un barrio cerrado, donde hay comercios, donde hay a lo mejor alguna escuela, y entonces tengo algunos autos, por ahí menos autos que acá, porque no todos tienen vehículo, pero tengo colectivos. Cada 20 minutos, cada media hora, pasa un colectivo para un lado, pasa un colectivo para el otro. Entran y salen colectivos. De estos tres casos, donde acá tengo un vehículo pesado que circula, también acá van a circular camiones,
Puse lo del colectivo, pero van a circular camiones para traer la mercadería a los comercios, esos camiones de reparto y demás. Entonces acá tengo un tránsito pesado con poca frecuencia, un tránsito liviano con mucha frecuencia y un tránsito pesado con cierta frecuencia. ¿Cuál de los tres será el caso más comprometido? El caso El 3. Obvio que es el 3 porque lo puse al último, pero sí, es el caso 3. Bueno, también. En principio, seguramente es muy probable que el caso 3 sea el más comprometido, donde combino carga y frecuencia, ambas cosas, ¿sí? Bueno, creo que con esto terminamos por hoy. Sí, terminamos por hoy. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Comentario? Yo tengo una pregunta, profe. Sí. El factor este de frecuencia, ¿cómo o sea, a partir de esta frecuencia que nosotros dijimos que van a pasar los vehículos y todo, o sea, ¿qué número sacás de eso? ¿O es una convención que se hace después? No, eso sale de los estudios de tránsito. Después, para determinada frecuencia, vas a encontrar tabulado un factor que le vas a aplicar a la carga. Hay un método de cálculo, hay distintos métodos. Todos tienen en cuenta estos parámetros, pero hay distintos métodos de cálculo. Bueno, por algún método de cálculo vas a aplicar un factor de frecuencia que va a surgir o va a estar vinculado a lo que salió de tu estudio de tránsito. ¿Sí? Sí, perfecto. En muchos casos, el estudio de tránsito, y ahora vamos con la pregunta de Rocío que acaba de hacer en el chat, es ni más ni menos que contar autos, camiones, camionetas que pasan por una determinada vía. De hecho, lo digo con conocimiento de causa, que en algún momento lo hice para uno de los profesores que hay en la carrera, y te Sospecho que pasás... para el ingeniero Rossi. Muy, muy buena sospecha, ingeniero. Te pasás horas contando autos, básicamente. Y Sí, después, van dos personas, supongo que habrá sido tu caso, Julieta. sí, éramos varios Uno porque va, era un lugar pero grande. generalmente los equipos por lo menos son dos. Uno con una planilla donde están marcados todos los tipos de vehículos que dice Julieta. Por ahí podríamos conseguir alguna planillita y mostrársela a la próxima. Una planilla donde hay un dibujito de una bicicleta, moto, camión de tantos ejes, y van marcando como cuando uno cuenta los puntos del truco. Tuc, 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 tuc. Y el otro, ¿qué hace? Cuenta el tiempo. Supongamos que ponen como límite 2 minutos. Entonces le dice top, y el otro cuando escucha top empieza a contar, tac, 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 a marcar los distintos tipos de vehículos. Y el otro le da la señal de que terminó, y ahí terminó el conteo. Después van a otro lugar y hacen lo mismo. ¿Sí? Puede ser que haga falta mucha gente porque a lo mejor hay mucho tránsito, y entonces a lo mejor uno se ocupa solamente de marcar tal tipo de vehículo porque no tiene vista para enganchar todos juntos. Entonces puede ser que haya varios con las planillas y otro marcando el tiempo. Pero bueno, más o Tal menos. cual, tal cual. Hoy día es muy probable, esto no lo digo a ciencia cierta, pero me imagino, sospecho, que también haya métodos satelitales para desarrollar esto, no tanto para poder hacerlo en forma satelital, detectar los vehículos sin tener que ir una persona ahí con una planillita. Obviamente deben tener su costo, ¿no? Sí, el otro método que también se utiliza acá por lo pronto es, o sea, el satelital no lo sé realmente, pero el otro que se utiliza es cuando marcan en el pavimento y te cuentan los ejes que pasan. El Bueno, problema es que solo cuentan ejes. eso sí. Hay contadores, a veces, o contadores automáticos que cuentan ejes, como dice Julieta. Ponen, por ejemplo, como un cordón de goma que atraviesa la calzada. Ese cordón es un sensor que está conectado a un aparatito contador, y cada vez que pasa una rueda, tuc, 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 va marcando ahí, va contando. Puede ser también que detecte peso, carga,
y identifique qué tipo de eje es lo que está pasando por ahí, ¿sí? Es un Tal cual. complemento para los estudios de tránsito también que se usa. Eso se usa bastante también lo hacen hoy día con foto o imagen en las Sí, ahí, autopistas. ahí Santiago puso que lo que lee la patente. Yo creo que Ah, igual la patente es para otra cosa, pero no sé. sí, lo que lee la patente es para identificar vehículos, para alguna cuestión, pero un método similar, aunque no lea la patente, para contabilizar vehículos, también se utiliza esto, o lo de goma, que decíamos recién, los contadores, son muy importantes en las autopistas, porque las autopistas tienen que determinar un tránsito medio diario anual, en función de lo cual tienen que, o se fija el canon que cobran las concesionarias de las autopistas, ¿sí? Así que ese tránsito diario medio anual es parte del contrato. La medición del tránsito medio diario anual está vinculado al contrato y a la rentabilidad económica de la concesión. Así que es la medición de los vehículos que pasan por una autopista también es importante. Y también miden ahí los que pasaron sin pagar. Ya sea porque los habilitaron o porque se cuelan, pero... Bueno, ahí Rocío quiere hacer una consulta sobre el trabajo práctico. No sé si alguien más tiene alguna consulta sobre la temática que hoy vimos, más que nada. Tenemos un poquito más de 4 minutos. Sí, por eso. Hola. Sí, No, yo tenía una consulta más que nada por el tema del edificio que nos había tocado, porque la clase pasada no estaba muy bueno el que habíamos encontrado, entonces estuvimos buscando otro y nada, queríamos saber si estaba bien o si se podía trabajar sobre eso. bueno. ¿Hay alguna otra consulta de este tipo? Sí, ahí Tomás está preguntando si hay fecha de corrección. Sí, exactamente la semana que viene. La fecha de entrega ya la subí, chicos. Está en el foro, 25 de septiembre, que es la de calendario, de hecho. Medio rápida. Bien. Sí, un mes. A ver, obviamente, todo es posible que se pueda demorar en función de la evolución, pero es un mes, no es que 2 semanas tenemos la entrega. Sí. Y aparte la del 25 de septiembre es por ya el calendario que nosotros tenemos. A ver, si se tiene que modificar, se verá. Bueno, no, en principio pongamos 25 de septiembre y tratemos de trabajar para llegar al 25 de septiembre. Después vemos. Totalmente. Y las fechas de corrección es para la semana que viene. Yo acabo de subir en el foro del TP4 de consultas un doodle donde tienen que elegir una fecha por grupo. Lo que sí tienen tiempo hasta este domingo a las 23:59. Después deshabilito, cierro el formulario para organizar mi semana. Así que fíjense que tienen miércoles y jueves para elegir, para hacer correcciones. Bien. Ahora vemos vos, Rocío, ¿podés compartir pantalla para mostrarnos? Sí, no hay problema. Bueno, esperemos un cachito. Hagamos una cosa. A ver, primero, si no hay preguntas sobre el tema de hoy, yo lo que haría, si querés, Rocío, si te parece, es cortamos y nos juntamos de vuelta y vemos para que el resto de la clase se pueda retirar. Sí, no hay problema. Cortamos aparte porque estamos medio sobre el límite y si no, por ahí se nos corta en el medio de la... Y, perdón, Marcelo, Abril ahí pregunta si hay fecha para el próximo cuestionario. No, aún no, por lo pronto. No, todavía no, la verdad que no la pensamos. El primer cuestionario que viene podría ser, en principio, sobre estructuras. No sé si agregaríamos otro tema más. Consulta, Marcelo, ¿van a exponer los trabajos prácticos? Eso no lo hablamos. Y habría que mirar un poquito cómo estamos con el cronograma. Dale, perfecto. Para la semana que viene se lo confirmamos entonces. Bueno, vamos a tratar de organizar un poco para la semana que viene para ir tirando ya algunas ideas de fechas.
Yo, a ver, hago un breve comentario, bueno, esto es rápido porque se nos está por cortar, pero en principio, en octubre, va a haber fechas de exámenes finales que tal vez se abran un poquito más que lo que viene hasta ahora, y por ahí alguno pueda rendir algún examen. Entonces yo trataría de que, si hacemos un cuestionario, sea antes o después de esas fechas. Para adelante, por ahí estamos medio, bueno, habría que ver. En todo caso, la semana que viene, por ahí pongámonos de acuerdo y fijemos alguna fecha para ir avanzando para que ustedes puedan ir avanzando con otra parte de la materia. ¿Sí? ¿Les parece? ¿Lo charlamos la próxima? Buenísimo, profe. Perfecto. Sí, sí. Bueno, yo corto y el que quiere se incorpora, Rocío por de pronto. Si alguien quiere hacer algún otro comentario, se puede incorporar también. Bueno, buen fin de para los Para los que demás, no se integren. exactamente. Para los demás, buen fin de semana. Buen fin de. Chau, chau. Buen fin de. Buen fin de gracias. Hasta luego. Buen fin de, profe, gracias. Buen Chao, fin nos de. vemos. Hasta luego.